Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado de Navíes y a continuación voy a exponer mi trabajo de introducción al método y metodología de la intervención en el trabajo social en su unidad número 4, cierre del módulo. Bueno, me permití hacer una pequeña introducción al trabajo. Bueno, este ensayo tiene por finalidad ser un aporte para la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres y los femicidios, pues permite situar este particular tipo de violencia en el contexto de una sociedad patriarcal, donde existen relaciones que son asimétricas, que son de poder entre hombres y mujeres, y donde esta desigualdad se naturaliza a través de estereotipos, prejuicios y sesgos de género. Por otra parte, el enfoque de género es una contribución para la intervención con víctimas de estos delitos, ya que considera todos los fenómenos que afectan de manera diferenciada hombres y mujeres, permitiendo atender sus condiciones, situaciones y necesidades específicas. Con respecto al primer caso, o el primer análisis de caso, los femicidios no, no bajan a pesar de reformas y políticas contra la violencia de género. Debemos analizar las causas por las cuales los índices no logran disminuir. A primera vista podemos lograr determinar que las acciones, primero, son de carácter aislado, lo que genera que muchas acciones sin hilo conductor, como por ejemplo que los victimarios no sean sensibles a los medios disuasivos, esto es decir, aumento de las penas, por sí solo no causa ningún efecto, y esto puede ser analizado en las tablas comparativas del, del caso presentado. Estos actos aislados no logran potenciar el efecto de cambio que se pretende lograr. Esto se denomina individualismo metodológico, en donde se asume que el individuo es el principal responsable de su adaptación aislado de su estructura social. Lo que se requiere en este caso es más y mejor coordinación de todas las instituciones que intervienen, tanto en la prevención como en la atención de la situación de violencia. Fundamental para lograr detener esta escalada de violencia es la red de apoyo que debe brindar el Estado en las políticas públicas que ha implementado. No olvidemos jamás que cuando se realiza una intervención debe hacerse desde la persona como eje fundamental, pero también se debe abordar el núcleo familiar, el grupo y la comunidad, entendiendo que el entorno como una red facilitadora de factores protectores que buscan potenciar estas acciones de alguna forma en su conjunto y mancomunadas lograrían tener un efecto que se busca, que es la protección de las víctimas y su reparación. De esta manera se evita que se sigan cometiendo estos actos que solo reflejan la invisibilización de este flagelo social, y para esto existen propuestas tales como que el Estado apoye la atención y cuidado a las hijas e hijas de víctimas de violencia, de femicidio, y evitar que los femicidios accedan a beneficios en calidad de pareja sobreviviente a la mujer a la cual mataron. Además, busca reducir a 24 horas el periodo de desaparición de las mujeres para que se inicie su búsqueda. Esta, esta iniciativa podría comenzar su trámite legislativo este año que viene. Esto es, esto es una propuesta, y esto, sumado a la prevención con cambios culturales, si bien lo punitivo colabora, no puede estar por encima de otros puntos y tampoco puede estar como medida aislada, sino que debe estar en un sistema. Ahora, cuando cruzamos los conceptos de intervención familiar individual, intervención grupal y comunitaria desde el análisis de los femicidios, debemos entenderlos desde la mirada de cómo deben intervenir el trabajador social, por un lado, entender la violencia de forma multifactorial. Esto es, analizando el ambiente. Cuando hablamos de multifactorialidad, tenemos que verlo como el ambiente donde se desarrolla la víctima y los factores que propenden a su victimización. ¿Cuál es la red familiar de apoyo que tiene esa víctima o la familia? La red de apoyo también con respecto a su entorno, colegio, universidad, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, etcétera. Los programas también del Estado en materia de vulneración de derechos de las mujeres, y que los cuales deben ser alineados a las reales necesidades con el apoyo psicosocial frente a la vulneración y reparación de las familias afectadas o los hijos frente a un femicidio. Las acciones que tome el Estado en materia de prevención, primero, para no invisibilizar la violencia de género, y segundo, para no normalizar el femicidio o relativizarlo. Además, el Poder Judicial, con su actuar frente a estos hechos, y el trabajo legislativo para el aumento de las penas, como ya sabemos, que de forma aislada no causa mucho efecto, ya que el agresor no siente que el efecto punitivo genera algún cambio.
De esta forma podemos analizar la multifactorialidad y la problemática y cómo abordamos a la víctima de violencia y su entorno para prevenir y evitar que sigan aumentando estas cifras. Esto debemos hacerlo como lo define el autor Mary Richmond, como un proceso de intervención de caso que es posible identificarlo en etapas: información, asesoramiento, apoyo técnico, supervisión, seguimiento, evaluación, derivaciones, coordinación y educación para el cambio. La intervención de caso individual se constituye como un proceso complejo, articulado, que está interrelacionado entre sí, y esa coordinación es donde debe estar involucrada la intervención a las familias. La autora define también que no era posible tratar casos aislados individuales, puesto que siempre hay otros sujetos que están involucrados, especialmente la familia y también el grupo o la comunidad. ¿Ya? También esto lo define un autor como Eroles. Este trabajo también está orientado tanto al grupo más cercano como a la comunidad para generar un cambio desde el sujeto de intervención, que también busca un cambio en su entorno cercano, grupo, para finalmente ser transmitido a la comunidad. Eso con respecto al primer caso. En el análisis de la salud mental en Chile podemos ver que los adultos, la violencia doméstica provoca diferentes tipos de trastornos mentales. Los más importantes son la depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático. La depresión se presenta con baja autoestima, sentimiento de inutilidad, culpa. El trastorno de estrés postraumático aparece incluso tiempo después del maltrato, con miedos, nerviosismos, pensamientos de angustia y obviamente situaciones a las cuales la víctima tienda a recordar situaciones traumáticas. Además, la violencia doméstica asocia con intentos de suicidios y suicidios completados. En el caso de los menores, las consecuencias pueden ser mucho más graves, ya que pueden desarrollar una variedad de problemas en su comportamiento emocional y funciones cognitivas, como disminución en su rendimiento académico, aumento en trastorno de atención, de déficit de hiperactividad, y también se produce aumento de niveles de ansiedad y enfermedades psicomáticas como dolor de cabeza, abdominales, entre muchos otros. También se asocia a comportamientos antisociales, implicación a la violencia en la calle, implicación en el parque infantil, en los niños y niñas. El abuso y el maltrato y la negligencia afectan en su desarrollo de maduración emocional, y se ha realizado como consecuencia al no haber completado los años de escolarización. Ahora, lo importante es cómo el profesional, ¿ya? El profesional del trabajo social utiliza el método integrador para hacer frente a la salud mental de las familias que son afectadas por los trastornos. El trabajador social utiliza distintos métodos para la intervención profesional, pero existe un método llamado básico, único o integrado, ya que reúne los tres métodos de caso, de grupo, de comunidad y de familia, con elementos significativos del método científico, y está estructurado en 3 momentos y 5 pasos operativos. Primero, el profesional hace una inmersión donde se introduce en la realidad de la persona, grupo, familia, para realizar una investigación. Conoce, indaga, busca y explora causas que afectan y dañan psicológicamente al grupo, personas, familia. Cuando logra identificar las causas, realiza un diagnóstico, procediendo a intervenir, involucrándose dinámicamente para solucionar el problema. De esta manera, el profesional planifica las posibles soluciones que ayudan a salir a la familia intervenida de la crisis. Ejecuta un plan de intervención o tratamiento para posteriormente sistematizar la información para determinar si la intervención dio resultado, para luego evaluar si la intervención fue exitosa. Claramente, esta intervención es apoyada con otros profesionales del área para potenciar el poder trabajar en la salud mental de las familias, de usuarios o grupos afectados.